versículo número 3. Damos un amén. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, o a vuestros hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Yo lo leo una vez más. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ayúdeme cerrando sus ojos y concentrándose para que oremos. Padre, te damos gracias en esta hora con todo el corazón. Creemos que tú eres el Dios que nos has amado, que nos has elegido y que nos tienes en el hueco de tu mano. Padre amado, aquí estamos una vez más en este jueves de este 2013, Padre amado, para adorarte, para bendecirte. Bendecimos a los que por medio de la web nos están sintonizando en diferentes partes del mundo. Padre, en el nombre precioso de Jesús, lleva bendición a cada vida. Te pido, Señor, que el que esté enfermo lo sanes. Aquí hay peticiones delante de este púlpito y siempre son las quejas, las mismas peticiones, que tú les ayudes. Tú eres el Dios que siempre tendrás misericordia para ayudarnos. ¿A dónde podemos ir, Dios amado? Si sabemos que este mundo es un mundo perverso, es un mundo malvado y que no puede bendecir porque está subyugado por el mal. Pero tú eres el Dios que nos has bendecido. Gracias, Espíritu Santo. Te pedimos que nos traigas tu buena palabra, que nos hables. Gracias, Señor. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Hemos estado hablando durante los jueves temas doctrinales. Ya lo hemos dicho muchas veces que esto de la doctrina, es decir, son enseñanzas bíblicas que el creyente debe de manejarlas, conocerlas, porque eso será su columna vertebral, eso será su base, su estabilidad dentro de la vida cristiana. Decimos esto porque cuando no hay una enseñanza específica, es decir, como doctrinas muy fundamentales dentro de la iglesia con facilidad va a sucumbir en cualquier cosa que tenga apariencia de Dios. Pero el que está fundamentado en doctrina, ese ya sabe que Dios es una persona y que a Dios lo componen tres personas y que tienen el mismo sentir y que tienen el mismo amor. Pero cuando no hay, por lo menos, por decir algo, una enseñanza así ya bien plasmada en la iglesia, por allá aparece alguien diciendo que hay que son cuatro los que componen a Dios, y el que no sabe entonces sale corriendo a buscar al otro que no ha conocido. Entonces, por eso es importante en ese sentido cualquier doctrina que nosotros las conozcamos, las estudiemos, y sin duda eso tendrá los resultados de la estabilidad del creyente. Hemos estado hablando de
lo que son estas 5 doctrinas que le llamamos claves, por el hecho de que claves porque son prácticamente las doctrinas de la seguridad eterna. Es decir, en estas 5 doctrinas el creyente puede reposar de una manera muy amplia en esa salvación que ha sido otorgada por la gracia del Señor, y no hay necesidad por lo cual estemos especulando si vamos a ser salvos o no vamos a ser salvos. Entonces eso le da a uno tranquilidad, eso le da a uno paz, confianza, y por supuesto uno está a la expectativa de la venida del Señor, porque sabe que no se va a quedar. Hemos estudiado ya 2 doctrinas de estas 5. Hemos estudiado la depravación total, que creo que se han dado algunos 4 o 5 temas de esa doctrina, y ha quedado bien claro que el hombre está en una condición de desventaja en el sentido natural delante de Dios, porque en el plano natural el hombre está muerto, y por lo tanto sus actitudes son actitudes depravadas. También estudiamos el caso de la doctrina de la elección incondicional, también algunos 4 o 5 temas, y lo hemos ido alargando para que quede bien plasmado en su corazón, porque ya hemos dicho que cuando venimos a volver a dar estas doctrinas puede ser dentro de 3, 4 años, a saber, porque hay tanta enseñanza que dar a la iglesia. Hay que enseñarles con respecto a la familia, con respecto a lo económico, con respecto a la fe, con respecto, hay tanto, es decir, es un menú que constantemente ha de estar brindándosela a la iglesia. Y por eso dije, nos hemos extendido un poco, por la razón que tardamos en volver a retomar algunas enseñanzas que vienen a bendecir al que ya las escuchó en una ocasión y a los nuevos que están entrando. Entonces, al hablar de la elección incondicional, ha quedado claro que no es el hombre el que elige, sino es Dios el que elige al hombre. Y suficientes textos bíblicos hemos tomado para apoyar estas verdades, porque siempre hay que, el referente es la Biblia, para que de esa manera, ¿verdad?, no entremos en contradicciones, sino en lo que está en la palabra. Por supuesto, también esto es importante decirlo, que uno no puede agarrar un versículo y tomar aquel versículo como doctrina, porque si uno toma un solo versículo, uno se va a perder. Es decir, ya hemos dicho que, por ejemplo, la ciencia de la hermenéutica es que el texto le da, el contexto le da la interpretación al texto. Es decir, hay un trasfondo para no aislar un versículo y en ese sentido perderse. Entonces nosotros por eso en cada tema que hemos estado hablando hemos extraído, decenas de versículos que van en la dirección de apoyar en este particular último lo que es la elección incondicional. Entonces se ha quedado claro, por ponerle un ejemplo, por decir alguno de ellos, cuando Jesús dijo: no me elegiste vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. La elección consistía, esta elección incondicional, ya lo dice la palabra o el término incondicional, no es por condiciones que Dios nos escogió, no es por méritos humanos que Dios nos escogió, sino que Dios nos escogió por el puro afecto de su voluntad, como dice Pablo a los Efesios. Él nos escogió por amor, ¿verdad? Como dice Juan en su capítulo 3,
porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Es decir, Él nos eligió por su amor, por su gracia. No es, se ve totalmente feo que nosotros alardeemos de que nosotros fuimos los que buscamos a Dios. Si la verdad, ya lo hemos comprobado y usted también puede decir lo mismo, que nunca los que estamos acá estuvimos interesados en el Evangelio. Nosotros estamos interesados en otras cosas, menos en esto. Pero había uno que sí estaba interesado y que, como dice Pablo, cuando habla a los romanos, en su capítulo número 8, verso 29, que desde antes Él nos amó, Él nos conoció, nos predestinó, nos santificó y al final nos glorificará. Es decir, es una cadena, es un proceso. Así que este asunto no es que la elección hacia Dios consiste en nosotros, sino que Él es el que nos ha elegido incondicionalmente. Es más, ya hemos estado viendo que Él, lo peor del mundo, escogió Dios, ¿verdad? Así que nosotros éramos lo peor. Jamás se ve bien o sonará bonito el que uno diga: yo fui el que me metí a esto. Si a la verdad usted y yo sabemos que no es así. Ahora vamos rapidito a entrar a lo que es otra de estas doctrinas, que sería la tercera. Y en este caso es la expiación limitada. Diga conmigo: la expiación limitada. Ahora, vamos a hablar de algunas interrogantes, de algunas preguntas, de algunos conceptos, de algunas ideas. Primeramente, antes de entrar a dar algunas bases que afirman lo que es la expiación limitada. La expiación limitada. Por ejemplo, hay, como decir, preguntas que ¿por quién fue que murió Cristo o que quiso morir Cristo? Es decir, es una pregunta muy general que uno la puede escuchar en cualquier parte, aún en personas que no conocen el Evangelio todavía. Por ejemplo, hay la pregunta: ¿por quién fue sustituto Cristo? Es decir, sustituto en la muerte, porque hay que saber que los que teníamos que morir éramos nosotros, los pecadores. Pues dice Pablo, cuando habla también en el libro de Romanos, que si no estoy mal, en capítulo 6 y verso 23 dice: porque la paga del pecado es muerte. O sea que en ese sentido se pregunta de quién fue sustituto Cristo, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunas otras preguntas que, como quien dice: ¿por quién fue Cristo al infierno? Usted sabe que dice, tanto Pedro como la carta a los Efesios habla que el apóstol por el Espíritu está diciendo que Cristo, ¿verdad?, llegó en el Espíritu al infierno o al Hades después de que Él había sido muerto en la cruz. Entonces, si la Biblia lo dice, que Él fue al infierno, o sería más bien al Hades, que es la palabra correcta, porque el infierno se refiere al lago de fuego, que eso será, ya está, pero que será el posterior juicio o condenación a los pecadores. Pero que llegó al Hades, llegó a ese lugar, y dice que se presentó vivo en ese lugar y se presentó ante almas, ante personas, ante seres que existen. Hace 2000 años fue eso que sucedió, que fue allá al corazón de la tierra, y se presentó sin duda con sus manos horadadas, se presentó con las señales de la muerte en su cuerpo, y dice, y llevó, dice Pablo hablando, cautiva la cautividad. Dicho de otra manera,
el Señor fue ahí, aunque no es el tema, pero estoy ampliando, que hay esa pregunta, que por quién fue Cristo al infierno en ese entonces. Bueno, dice que Él llevó entonces cautiva la cautividad y subió a los cielos. Es decir, dicho de otra manera, entonces Él fue por los suyos, sacó a los santos del tiempo pasado, aquellos que les había hecho una promesa, porque nadie se salva, porque dice el libro de los Hebreos que sin sangre no hay remisión de pecado. Es decir, se les había dado un crédito a ellos, porque todavía Cristo no había muerto, y como se requiere de la sangre para la salvación, a ellos se les había dado el crédito de que, crédito en el sentido, se le había facilitado crédito, sí, en el sentido que se conoce un dinero o algo, algún bien que se le ha dado en promesa de pago mientras venía la muerte de Cristo. Cuando Cristo murió, entonces Él fue, ahora le dice, ya pagué por ustedes, ya morí, la sangre que yo derramé también es aplicada a ustedes, vámonos. Y se lo llevó. Cuando dice, llevó cautiva la cautividad y subió al cielo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, pero no se llevó a todos los que están en el infierno o en el Hades, ¿verdad? Se llevó a los santos, ¿verdad? Y se les presentó, dice, a todos aquellos que estuvieron en el pecado en los tiempos del diluvio de Noé. Entonces, entonces la gran pregunta, ¿a quién? ¿Por quién fue al infierno? Entonces, hermanos, esto, por supuesto, es una buena pregunta que se ha venido haciendo y se siguen haciendo muchas personas. Y eso es lo que vamos rapidito a aplicar. Por ejemplo, una de las posiciones, ya hemos hablado que hay dos líneas teológicas, que una es la línea de Jacobo Arminio y la otra de Juan Calvino, ¿verdad? Estos fueron unos dos prominentes teólogos que en el siglo pasado ellos pudieron poner en la palestra estas doctrinas, como por ejemplo en el caso de Arminio, Jacobo Arminio, que su tesis o su posición, ya hemos venido diciendo, que es la doctrina de que es el hombre el que busca a Dios. Es decir, que el hombre no está depravado. Que la otra doctrina de la elección incondicional, Arminio dice que el hombre o Dios elige al hombre por condiciones, porque nació bueno, buena gente. Y en este caso, Arminio, vuelvo a tomar este nombre, y no estamos criticando a nadie, sino para que se entienda lo que estamos enseñando, siempre tiene que haber las posiciones. Arminio, en este caso de la expiación limitada, él está diciendo que Dios murió por todos, porque él ya no lo expresa, o el término no es expiación limitada, sino la expiación ilimitada. Esa es la posición de Arminio. Diga conmigo, ilimitada. Es decir, él está diciendo que la sangre de Cristo se derramó ilimitadamente, es decir, en toda su universalidad para todos los hombres. Por eso hacíamos la pregunta, ¿por quién vino Cristo? ¿Por quién fue Cristo al infierno? ¿A quién es que vino a salvar a todos el Señor? Entonces, y la postura de Arminio decíamos que es esta. ¿Cuál? La postura de Arminio es de que Cristo murió por todos, incluyendo a Esaú, incluyendo a Judas, incluyendo a todos aquellos que, hermanos, dentro de la vida han habido y siempre lo hay, que son los
que niegan a Dios, los que están en contra de Dios, los que denigran a Dios, los que dicen, como dice el proverbio, que el necio dice no hay Dios, ¿verdad? Entonces la posición de Arminio es esa, de que el Señor murió o su sangre fue derramada, la expiación de su sangre. Acuérdense que expiar es un término que se ocupaba en los sacrificios en el templo, que se agarraba el animalito que se mataba y la sangre se expiaba en el pueblo. La sangre se tomaba del depósito donde caía la sangre del animal que se sacrificaba y se expiaba de una manera simbólica y también de una manera literal. Se expiaba. Eso era una manera de dejar por el momento o en ese preciso instante libre de pecados a los pecadores. En ese entonces esas eran las reglas, los mitos, más bien no mitos, sino los rituales que se desarrollaban con la muerte de los animales y con la sangre que se expiaba. Y como Jesús, usted sabe que la Biblia dice que Él, todos esos animales que morían, corderos, prefiguraban a un cordero perfecto que vendría. Damos un amén. Y en este caso ese cordero perfecto se estaba refiriendo a Cristo, ¿verdad? Que iba a venir un cordero perfecto y que Él iba a hacer un solo sacrificio por el pecado de su pueblo. Entonces ya no, es decir, hasta ahí pararía todos los rituales que generalmente se llevaban a cabo en el templo de Israel o de Jerusalén. Pero cuando vino Cristo, entonces como Cristo era el Cordero perfecto, quien por su sangre iba a ser limpiado el pecado del mundo, entonces su sangre, de esta manera Arminio sostiene que fue ilimitada para todos. Y que, como decíamos, que aún con toda la agravante de que incluye también a Esaú e incluye también a todos los pecadores que de ni una ni de otra forma durante toda la historia de la raza humana han estado interesados por Dios. Damos un amén. Entonces, hermanos, esto es una situación que en realidad no tiene asidero fundamentalmente bíblico, porque entonces sí, la tesis o la enseñanza de Jacobo Arminio es que la sangre de Cristo es ilimitada, es para todos. Entonces la gran pregunta es, piense conmigo, y esto es lo que quiero que le pongamos atención. Entonces estamos viendo en este caso a un Dios que no tenía concentrado, no tenía bajo su control todo lo que iba a llevar a cabo. Es decir, ese es lo que da a entender este tipo de enseñanza, que se está hablando de un Dios que dio su sangre por todos los hombres de la tierra, por todos sin acepción. Entonces, pero que el punto está de que la gran pregunta es, todos los que nos han precedido, todos los que ya murieron, yo no tengo un dato de cuántas personas han muerto desde Abel hasta esta fecha, que ya vamos por cerca de ya estamos en los 6,000 años de existencia de la raza humana. No sé cuántos billones, ve de burro, billones de personas han muerto, pero no todos esos que han muerto, hermanos, han sido salvos, porque la Biblia es clara en señalar que para unos hay cielo y para otros hay infierno o hay condenación. Entonces, por ejemplo,
eso no es nada más un asunto como entender lo que es el infierno, que es una cosa que hay que presentarla ahí, pero que es netamente simbolismo. El infierno no es ningún simbolismo, el infierno es una realidad. El infierno existe, y muestra de eso es que si usted es estudioso de la palabra, se va a dar cuenta que la Biblia habla más, y el Señor en particular habló más del infierno que del cielo. Hay una existencia del lugar de tormento, y hay una prueba fidedigna que la encontramos nosotros en el capítulo 16, verso 24 en adelante de Lucas, cuando habla de que habían dos personas, había un rico y había un pobre. Pero un día murió el rico y fue sepultado, y en el infierno o en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Y también había un Lázaro que murió, pero que cuando murió fue recogido por los ángeles, damos un amén, y llevado al seno de Abraham. Entonces, por ejemplo, ahorita el infierno, aunque no es el tema, hermanos, está en el corazón de la tierra. Es un lugar terriblemente candente, donde todo el que muere sin Cristo va directamente ahí. Por eso es que es irónico decir que todo el que muere va a descansar con Dios. Eso no es una realidad de acuerdo a lo que enseña la Biblia. Al cielo solo van aquellos quien Dios escogió, quien Dios amó desde la creación del mundo. Amén. Si estamos de acuerdo, que soy un amén. Entonces, ahí está. El infierno es un lugar de tormento donde ahorita siempre lo digo cuando llego a tocar este tema. En este preciso momento, ¿cuánta gente está muriendo? Puño de gente. Aquí en el país les está saliendo el ser interno, pero no es cierto que van para el cielo. El problema es que cuando esa gente sale de acá, de lo que es este tabernáculo, que eso se entiende como el cuerpo, el tabernáculo, ellos se tienen que enfrentar a una realidad que nunca quisieron entender, que nunca quisieron ponerle atención. Damos un amén. Y se tienen que enfrentar a esa realidad, porque así lo dice la Biblia. En este caso, que no es una parábola, el caso que mencioné del hombre rico, sino que es una realidad, porque ya se ha dicho que el Señor en parábolas nunca menciona nombres, pero en este caso está mencionando a un Lázaro. Eso lo que está diciendo es la veracidad de ese lugar de tormento, de ese lugar de dolor, de fuego, de tinieblas, de gusano que nunca se terminan. Entonces, ahorita están cayendo un montón de gente, y eso es el infierno. Algunos han dicho, y tiene sentido, que cuando Cristo fue y llevó cautiva la cautividad, quedó mayor espacio en el infierno, porque ya estaban apiñados, para que siguieran cayendo, es decir, desocupó. El Señor sacó a los santos, aunque no estaban ellos en el infierno, sino que estaban en un apartado que se llama seno de Abraham. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Verdad? Pero que sí se podían ver el uno al otro. Por eso es que el rico le dijo: manda a Lázaro de ahí, de ese lado de gozo, y que venga y moje la punta de su dedo en agua, porque yo estoy atormentado en esta llama. Y le dijo a Abraham, porque Abraham todavía estaba ahí, porque Cristo todavía no había llegado, no había muerto. ¿Está conmigo, iglesia? Le dijo a Abraham: no se puede pasar los de allá hacia allá, ni los de acá hacia allá. Pero le digo: manda que mande a mis hermanos, tengo 5, que les cuenten que hay este lugar de tormento, para que no vengan ellos también a este lugar. Ahí usted puede ver que la conciencia, el hombre que cae ahí no la pierde. Ahí está consciente de que tiene familia, de que en los tiempos del 24 de diciembre era bueno para hartarse guaro. Damos un amén, iglesia. Él estaba consciente. Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Tienen conciencia. Es decir, no son aspectos, hermanos, simbólicos. Tienen conciencia. Y ahí él suplica, mas le dice la respuesta de Abraham, que ya sigo insistiendo, todavía no había sido Cristo llevado al infierno para sacar la cautividad que se refiere a ellos.
Le dijo, acuerda, no se puede, le dijo, porque no está permitido, no podemos ir allá, pero se miraban. Es decir, se miraban porque hay una gran cima que nos separa. Pero le dijo, manda, le dijo, no puede, le dijo Abraham. Pero en ese momento, ¿cómo le llama el rico a Abraham? ¿De qué manera se expresa de él? Le dice, Padre Abraham. Esto quiere decir, cuando dice padre, lo que quiere decir que este era un judío religioso, es decir, el que estaba metido ahí, porque era de aquellos que peleaban, porque eran descendientes de Abraham. Dice, Padre Abraham. Usted ve un sinnúmero de nombres que están apareciendo ahí, y eso es la veracidad de que es cierto ese lugar. Y le dijo, no pueden, si no oyen a los profetas, le dijo, o la palabra, tampoco se persuadirán de venir a este lugar. Quiso decirle en ese entonces Abraham, si no oye la palabra. ¿Cuántos saben que esta es la palabra de Dios? Por eso a nadie se le puede meter al cielo. Hermanos, dice Pablo a los romanos que por el oír de la palabra viene la fe. No es a empujones que se va al cielo, es por oír la palabra de Dios. Es a través de oír la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? No es porque nos metan miedo que la gente va a decidir por el cielo y va a dejar el infierno. A los hombres se les dice con tanta claridad, y la Biblia lo relata, que hay un infierno. ¿Cuántos lo creen? Pero ¿cuál es la actitud de los hombres? Preguntémonos cuál es la actitud de nosotros para que podamos contestar esa pregunta. ¿Cuál era la actitud suya y la mía? ¿Ah? La tendencia de la perversidad, de una naturaleza caída en el pecado, siempre la hemos tenido. Y mientras estuvimos en esa tendencia, nosotros también rechazamos a Dios. ¿Y acaso no es cierto que usted criticó y yo critiqué la iglesia evangélica, a los pastores, a los hermanos? Les decíamos de todo, ladrones, les decíamos aprovechados, les decíamos come gallina, les decíamos, ¿qué no les decíamos? Ustedes están aprovechando, y eso éramos. Pero qué raro que ahora está usted aquí, come gallina también. Qué raro que aquí estamos. Es porque no es de nosotros, es por su gracia, es por su misericordia. La diferencia está en que nosotros estamos dentro del plan de salvación, y en su momento, como dice Juan en su capítulo número 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces ahí está el infierno. Entonces, ¿usted cree que sí hay un infierno, que hay un lugar de tormento? ¿Cree con toda seguridad? Levante la mano los que creen, pero solo los que creen. Entonces esto ha leído bastante la Biblia. Solo. Es decir, usted sabe entonces que hay la realidad de este lugar, y que está lleno, y que es un lugar que cada vez tiene nuevos comensales. Nuevos, ¿cómo le llamaríamos? Nuevos alquilinos. Cada día, en cada segundo. ¿Alguien me puede dar el dato? ¿Cuántos mueren? Yo la vez pasada lo tenía. ¿Cuántos mueren cada segundo, cada minuto, cada hora? Ahora la pregunta, ¿todos esos que mueren van para el cielo? No. Entonces, ¿dónde queda la tesis o la enseñanza de Jacobo Arminio, que insiste, y eso es lo que ha enseñado durante estos tiempos, que ha enseñado que la expiación limitada es para todos? Damos un amén. Es para todos. Entonces yo dije hace un momento, que fracaso entonces el de Dios, porque entonces Dios no calculó que lo iban a rechazar muchos y que iban a profanar su nombre muchos. Qué raro que Dios no se proveyó de eso.
que iba a ser un total desperdicio su sangre. Hermanos, eso es lo mismo que está diciendo Jacobo Arminio, que la sangre de Cristo se ha desperdiciado, y eso no es una verdad, eso no es una realidad. Cristo tiene predeterminado todo lo que va a hacer y lo que va a suceder, porque Él es el Dios que sabe todas las cosas. Que se oiga un poderoso amén. Así que nosotros debemos de estar claros que no se puede consolidar ni se puede armonizar tal enseñanza, porque entonces Dios hizo cálculos malos, porque se le perdió un montón de gente. Es más, ese rico que habla ahí se le perdió, y él lo conocía. Quizás en el tiempo de su ministerio murió. Qué raro que se le perdió Judas, y siendo uno de sus discípulos. ¿No le parece a usted que hizo malos cálculos? ¿Ah? ¿Qué le parece? ¿Qué dice de ese tipo de enseñanzas? Y yo no estoy diciendo que son enseñanzas del diablo, ya lo hemos señalado, que solo son enseñanzas que discrepan, hermanos, una verdad que tiene más asidero bíblico, como la que enseña Juan Calvino. Y no tanto Juan Calvino, sino como lo enseña la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Que soy un fuerte amén. Entonces realmente hay un gran desperdicio, ¿verdad? Porque el Señor se le escapó hacia el infierno, porque Judas no está en el cielo, ¿verdad? Es decir, Judas fue intervenido. Usted se recuerda cuando estaban celebrando la Pascua, y dice que entró, cuando tomó el bocado, entró Satanás en Judas, y inmediatamente se levantó Judas. Por eso es que hay ahí una discusión si Judas participó de la Santa Cena. Esto es bueno que, ya que vino el caso, considerarlo, porque pues sí, participó de la Santa Cena. ¿Qué dice usted? ¿Ah? ¿Qué piensa usted? Todas estas cosas nosotros debemos de manejarlas, porque ahí le van a preguntar: y mire, ¿y aquí cómo fue esto? De aquí estaban los 12, ¿y cómo fue esto? ¿Ah? ¿Qué dice usted? Bueno, yo no estoy hermanos, para que usted, más bien lo que queremos es que vayamos comprendiendo aspectos, detalles, conceptos, cómo son estas cosas. Y en este caso, Judas le entró en el bocado Satanás, aun cuando estaban ahí en la celebración de la Pascua. Acuérdese que primero, para descifrarle esto, primero se celebró la Pascua judía. En ese momento fue que se le entró. Después que se le metió Satanás por el bocado a Judas. Por eso hay que tener cuidado con las comidas. Amén. Por eso hay que orar por las comidas. Amén, hermanos. Se le metió. Claro que eso, él había permitido las condiciones para eso, ¿verdad? Pero fue después, en esa misma cena, simultáneamente el Señor celebró la cena del Señor. Entonces Judas no estaba ahí, solo estaban los 11. Pero lo que estoy tratando la manera es de decir que cómo entonces se le perdió. Entonces, ¿cómo queda a Jacobo Arminio en este caso? ¿Cómo puede dar una consideración bíblica, lógica de este asunto? Hermano, no se pueden conciliar esas doctrinas, esas enseñanzas, porque el Señor no vino a morir por todo el mundo. No se oyó amén. No vino a morir por todo el mundo, no, porque Él dice, cuando habla en Juan, le da gracias al Padre y le dice: Padre, te doy gracias, porque ninguno de los que me diste se me ha perdido. ¿Y qué más dijo? Excepto, ¿de quién está hablando? Está hablando de Judas. Se le perdió Judas. Y no dice Arminio que por todo murió, ¿po?
y que la sangre fue por todos. ¿Ah? Entonces, ¿en qué quedamos? Y por ejemplo, le vamos a poner, váyase conmigo, vamos a tomar algunos versículos que usan los arminianos. Segunda de Corintios 5:14. Vamos a leer corriendito, pero el tiempo se nos acabó solo en la introducción. ¿Alguien me lo lee? 5:14. Estamos hablando de segunda de Corintios. Otro rapidito me va a buscar Juan 2:2. Otro para que corramos. Juan 4:42. Todos. Rapidito. El segunda de Corintios 5:14. En este versículo 14 leemos: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió, ¿por qué dice? Luego todos murieron. Entonces acá es un versículo que se toma para hablar de todos, ¿verdad? En el capítulo 4 del Evangelio de Juan, y en el, decíamos, versículo 42, rapidito, en este versículo número 42 dice, ya lo tenemos, léalo en voz alta por favor, hermanito, para que avancemos. Del mundo, aquí el punto clave es de este versículo, el mundo. Entonces esto abona a la enseñanza de Jacobo Arminio, porque está tomando versículos para enfatizar que Cristo es el Salvador del mundo. Juan 2:2, rapidito, léalo rapidito, ahí atrasito, corre hermanos. Vamos a quedarnos con este asunto. Vamos a ver otro versículo que nos va a servir de apoyo o de consideración para la enseñanza que en este caso nos tiene es Primera de Juan, capítulo número 2. Primera de Juan, capítulo número 2 y verso 2. Y dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente, dice ahí, por los nuestros, sino, ¿qué más dice? También por los de todo el mundo. Podemos también incluir lo que es Juan 3:16, que es muy conocido cuando habla de que de tal manera amó Dios al mundo. Y como que estos versículos son versículos que dan la idea y que están ahí, por supuesto, pero que Jacobo Arminio trata la manera de que se dé la idea que hay una universalidad en la sangre de Cristo, que hay una expiación ilimitada y no limitada. Ahora, corriendo, vámonos a ir al capítulo 15 de San Juan. Esto es la posición de la Biblia, y pudiéramos decir que es los versículos en los cuales se apoyó Calvino. Juan capítulo 15, ya lo tenemos, que se oiga un poderoso amén. En el versículo número 13, léalo conmigo, esto está muy y bien claro, en voz alta y en voz de trueno. Dice en este versículo número 13 que esta es la posición de Calvino. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Perdón, no estamos en Juan 15, léamelo por favor, hermano. Estaba en Romanos.
oiga bien, rapidito. Nadie tiene mayor amor sino uno que pone su vida, ¿por qué dice? Por sus amigos. Entonces, la sangre de Cristo no fue por todo el mundo, sino fue específicamente por sus amigos. Damos un amén. Vamos a leer en Hechos, adelantito, nos vamos a trasladar al capítulo número 20. Capítulo número 20 y verso 28. ¿Verdad? En este versículo número 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar, ¿qué dice? La iglesia de quién. ¿Y qué más dice? La cual él ganó. ¿Por qué dice? Por su propia sangre. Aquí el apóstol le está recomendando a los hermanos de esta iglesia que guarden el rebaño a quien Dios los ha puesto por obispo, para guardar la iglesia o la que Cristo compró, la que Cristo ganó. El Señor no vino, hermanos, dicho de otra manera, yéndonos acá a una claridad de estos versículos. No vino por todos, no murió por todos. Aquí está hablando por su iglesia. De un amén la iglesia del Señor. Por su iglesia, dice este versículo. En medio de vosotros, dice, apacentad, porque el diablo no perdona al rebaño. Está diciendo la continuidad del versículo número 29. Pero aquí dice por su iglesia, la cual él compró con su sangre. Por su iglesia. Él no vino por todo el mundo, vino por su iglesia. Se alegre, hermano. Él vino por su iglesia. Y el famoso versículo de la carta a los Efesios, corriendo, 5:25. Vamos a ver este detalle. Con esto creo que vamos a finalizar. Efesios 5:25. Tenemos en este capítulo 5 y verso 25, ya lo tenemos. Fíjese bien la relación. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como, ¿qué dice? Amó a la iglesia. ¿Y qué más dice? Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Verso 26. Gloria a Jesús. A su nombre, iglesia. Esto significa, hermanos, expiación limitada. Aquí dice: así como Cristo amó a la iglesia, Cristo amó a la iglesia. Entonces, cuando voy a decir esto, a ver si lo puedo descifrar. Por ejemplo, aquí hay un principio con respecto a lo que es el matrimonio, que dentro del matrimonio debe de haber lealtad, amor para la pareja o para el uno y el otro. Y en este caso, cuando Arminio viene hablando de que murió por todo el mundo, entonces aquí está poniendo a Cristo como que tiene otra. Porque a la verdad hay otro grupo de gente, ¿sí o no? ¿Me doy a entender, hermano? Hay otro grupo de gente. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esos? Los que dicen que no hay Dios, los que no quieren nada con Dios, los que se burlan de Dios, los que dicen que esto es la tontera más absurda que la gente se pudo haber inventado, el asunto de Dios. Algunos dicen que aquí es el infierno y aquí es el cielo. Algunos otros dicen que eso es mentira, que allá nadie ha ido. Sí, eso es una verdad, que esas frases, esas palabras siempre las vivimos escuchando. Entonces, cuando Arminio dice que murió por todos, entonces el Señor tiene dos esposas. El Señor tiene otra que va en contra del principio del matrimonio. Entonces, eso es lo que da a entender, porque entonces está amando a quien no le ama. Y eso no puede ser. Él murió por su iglesia. A esa iglesia Él ha venido a purificarla, a santificarla. Él no está salvando o purificando al mundo, porque el mundo no quiere nada con Dios.
Amén, iglesia. Entonces, por ejemplo, él dice aquí por su iglesia. Entonces la expiación es limitada. Limitada. Dios no ha venido a purificar el mundo. Si el mundo no quiere nada con Dios, ¿por qué está usted aquí? ¿Por qué estamos acá? ¿Qué tipo de comida nos dan o qué tipo de shop nos montan para que nosotros estemos interesados en las cosas de Dios? ¿Qué regalía nos están dando? ¿Qué canasta le dijeron que le iban a dar hoy en la iglesia? ¿Ah? ¿Qué nos han dado? ¿Sabe por qué estamos acá? Porque esto es nuestro deleite. ¿Sabe por qué estamos acá? Porque, hermanos, es en la presencia de Dios donde hay plenitud de gozo. ¿Y por qué no está el otro mundo que involucra a Arminio? ¿Por qué no están los otros? Porque Él no vino por todo el mundo. Él vino por su iglesia. Él vino por su amada. Él está purificando a su amada. Damos un amén. Entonces, hermano, si Dios amó a todo el mundo fuera salvo y todo el mundo quisiera de Dios y todo el mundo no hubieran sillas vacías, estuviera lleno. ¿Qué nos dice esto? Con lo cual finalizamos. ¿Qué nos dice esto? Hermanos, sencillamente que hay una expiación de la sangre de Cristo limitada. No es, y no se entienda que Dios tiene limitaciones, limitada en su objetivo, en su alcance. Es decir, su limitante se entiende que Él específicamente vino a salvar con su sangre a Erika. Tú te llamas Erika, ¿va? Erika. A Adilia, con respecto a la hermana. A Adilia, sí, ¿verdad? Él vino en ese sentido limitado, no porque, ¿verdad? Él no tiene límites, pero Él específicamente, ¿verdad? En ese sentido límite. Hermanos, si esto no es garduña, esto no es del que quiere ni el que corre. Estos son los que Dios ama y tiene misericordia. Esto aquí, mire cuánta gente se trata la manera de meter el evangelio porque uno no sabe quiénes son los elegidos y siempre insistimos en predicarles el mensaje. Pero están aquí. ¿Les encanta lo de Dios? No, la gente está feliz en su mundo, en sus cosas, en todo lo que esté fuera de lo de Dios. En eso están contentos. Pero entonces, en todo esto nosotros vemos una total distancia de la enseñanza de Arminio. ¿Y qué nos dice además esto a nosotros? ¿O cuál debe ser la reacción para con nosotros? La reacción debe ser, hermano, disfrutar el evangelio, agradecer a Dios. La reacción nuestra debe ser bendecir a Dios, no cansarnos, porque no era asunto nuestro. Yo me pongo a pensar, ¿cómo fue que tú me viste desde esa eternidad? Eso no hay forma de poderlo explicar. Lo importante es que aquí estamos. Lo importante es que somos del Señor. Y entonces en ese sentido disfrutemos el evangelio, ¿verdad? Cada día el Señor manda a que nos santifiquemos. El que esté santo, dice, santifíquese más, porque le pertenece al Señor. Porque tampoco hay que aclarar, esto no da permiso, porque ya soy elegido, ya voy a seguir yo como era mi conducta antes. No, el que es elegido no peca, en el sentido que se entiende pecado. Todos somos pecadores, pero el que es elegido y a quien esa preciosa y bendita sangre ha alcanzado, ese no está por quedarse en este mundo, ese no está por agradecer, por convivir con este mundo, está por agradecer a Dios y para vivir para la gloria de Dios. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias, te bendecimos. Levante sus manos, dígale gracias por haberme alcanzado tu gracia, tu misericordia. Te agradecemos, Dios. Tú eres nuestra esperanza y nuestra fortaleza. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque sin merecerlo nos diste tu amor, nos diste tu misericordia. Gracias, Dios.
Gracias. Así de pie, hermanos, vamos a complementar este servicio, este culto, dándole a nuestro... Hemos finalizado nuestro poderoso culto. Queremos hacerte la cordial invitación a ti para que te entregues a Cristo. Lo único que tienes que hacer es cerrar tus ojos y repite conmigo esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre. A partir de ahora quiero ser un hijo, una hija tuya. Amén. Si tú has hecho esta oración conmigo, ya eres a partir de ahora un hijo, una hija del Señor. Será un gusto poder atenderte. Llámanos a los teléfonos, a las direcciones que aparecen en la pantalla. Estamos acá en Misión Evangélica El Remanente. Si estás en alguna parte del mundo, llámanos. Tu hermano y pastor Luis Salas Bakis quiere atenderte. Bendiciones.